para mí, por mucho tiempo fue como un lugar donde la gente grita por alguna razón que no entendía. Esa era básicamente mi definición de la bolsa. Y, y las finanzas son complicadas. Yo creo que eso que me pasó a mí le pasa a mucha gente. Y por eso quizás hoy día vinieron a esta charla. Y es porque están llenas de conceptos raros, como derivados, forwards, acciones, valor presente neto, interés compuesto, interés simple, que al final son súper enredados. Y yo creo que está mal eso, porque por otro lado, las finanzas están muy relacionadas con algo que sí es muy importante en nuestras vidas. Ahí llegó mi señora. Hola, Dani. Llegaste tarde. Las finanzas son algo súper importante porque están relacionadas con la plata, que es algo que sí es importante en nuestra vida. Nos gusta o no, tenemos que lidiar con la plata, tenemos que comprar cosas, vender cosas, y la forma que lo hacemos en la sociedad moderna es con plata. Entonces, por eso mismo no tiene mucho sentido que le tengamos tanto miedo a las finanzas. Es algo que nos sirve mucho para cumplir nuestros objetivos, para ahorrar ya sea para nuestra jubilación, o nuestras vacaciones, o comprar un departamento, o lo que sea. Entonces, lo que quiero darle un poco hoy día es como cuál es mi visión de las inversiones, y es como la visión, no es tanto mía, sino que es como de mi niño interno. Es como en algún minuto, o sea, es como yo le había explicado a mí mismo qué son las inversiones cuando chico. Y es súper simple, es que las inversiones son una máquina para hacer plata. Básicamente es una máquina que uno compra o arma y que te empieza a imprimir billetes cada cierto tiempo. Esas son las inversiones, no es más complicado que eso. Y cuando yo entendí esto, lo encontré súper bacán. Y no de ambicioso, no porque quisiera mucha plata, sino que porque de flojo. Está mi señora ahí, le pueden preguntar después si soy flojo o no. Pero es algo que dice Bill Gates, de hecho, que él prefiere darle a una persona floja un trabajo difícil, porque esa persona floja va a encontrar una forma fácil de hacerlo. Entonces, para mí fue acá en esto como poder armar una máquina lo suficientemente grande y después poder vivir de la renta y no tener que trabajar. Vivir de la plata que genera la máquina y no de la plata que yo tengo que generar trabajando. Porque al final hay dos formas de ganar plata en el mundo. Una es trabajando y una es a partir de las inversiones. Y la plata que ganes a partir de las inversiones es plata que no te cuesta, que no te quita tiempo, que al final es lo más valioso que uno tiene, el tiempo. Entonces, yo lo encontré bacán y empecé a invertir bien chico. Y de hecho, si creen que esto como de vivir de las inversiones es algo muy loco, les recomiendo que se lean este blog que escribió mi socio, como ahorrando un café al día, 3.500 pesos en el café de Starbucks, uno puede llegar en 30 años a más de 100 millones de pesos. Entonces, es para que vean que es algo no tan lejano, no es algo solo de los ricos que pueden vivir de las inversiones. Todos podemos, por lo menos, invertir y parte de nuestra plata dedicarla a invertir y generar un poco un ingreso extra sin tener que trabajar, sin tener que gastar nuestro tiempo. Y quién sabe, quizás algún día podamos vivir solo de eso y podamos dedicarnos a hacer lo que nos gusta, en vez de trabajar para poder vivir. Ahora, hay gente que trabaja en lo que le gusta. Yo, por ejemplo, soy de ese caso. Entonces, tampoco es que estoy diciendo que uno no tiene que trabajar, sino que es bacán tener la opción de poder no trabajar o de trabajar en algo que no necesariamente genera plata, pero que es lo que en verdad te apasiona. Ahora, espero que con esto haberlos convencido de que invertir es súper bacán. ¿Sí? ¿No? Pero obviamente la pregunta lógica es, bueno, ¿en qué invierto mi plata? Con tantas alternativas y con tantas opciones, ¿en qué invierto mi plata? Entonces, antes de decirles las alternativas de inversión, que las vamos a ver más adelante, les quiero decir qué es lo más importante a la hora de invertir. ¿Alguien sabe qué es lo más importante? ¿En qué fijarse cuando invierten? ¿Ahí? En la rentabilidad, muy bien, en el retorno. Sí, puede ser, pero yo creo que es más importante el retorno. El tiempo del retorno. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, los abuelos que ya estamos muriendo, nos quedan 5 años para gozar la plata, y si el retorno lo voy a tener en 100 años, el retorno lo que me va a servir. Cierto, es cierto. Pero eso lo voy a discutir un poco más adelante, pero así como viendo bien básico es como el retorno. Y al final, lo que uno quiere es que esta máquina ojalá te cueste lo más barata posible y te genere la mayor cantidad de billetes posible. Entonces, así es como se mide el retorno. El retorno es la plata generada por la máquina dividida en la plata que yo gasté en armar la máquina.
y normalmente se mide anualmente, o sea, se mide como retorno anual, y es la plata generada en un año, dividida en la plata que me gasté en invertir la máquina, en crear la máquina al principio. Ahora, acá estoy haciendo un supuesto que no es cierto, en verdad, y es que esta máquina no genera la misma cantidad de plata todos los años. Es variable esta plata. La plata generada por la máquina en el año 1 es distinta a la plata generada en el año 2, en general con la inversión. Y la razón de esto es porque estas inversiones no son máquinas, en verdad, así como que funcionan tan perfectamente, sino que son activos, como un departamento, por ejemplo. Si uno se compra un departamento como inversión y lo arrienda, a veces no te pagan el arriendo, o a veces se inunda el departamento y hay que arreglarlo, entonces gana menos plata. Si la acción que está ahí, si lo que está invirtiendo es en comprar viñas, por ejemplo, para sacar uva, a veces hay una helada y se te mueren todas las uvas y perdiste toda tu producción. O a veces es un año bacán, donde hay mucho sol y mucha lluvia, entonces generáis muchas más uvas de las que esperabais y justo las podéis vender todas a un muy buen precio, entonces ganáis más plata. O el caso de, por ejemplo, la acción de Tesla, que salió el fundador fumando marihuana en un programa de radio y bajó la acción de la compañía. Todas estas cosas son propias del mundo, entonces son propias de las inversiones también. Ahora yendo a un ejemplo mucho más concreto, estas por ejemplo son las rentabilidades que tuvo el fondo A de Habitat en los últimos 5 años. ¿Qué pasó, Francesco? Entonces, si se fijan, son variables, como les decía, algunos años les fue bien, 2017 súper bueno, 16%, 2018 perdió plata, fue un mal año. Entonces uno no puede llegar y decir que, por ejemplo, la rentabilidad del último año representa muy bien cuál es la rentabilidad de esto, porque puede ser cualquier cosa. Entonces lo que normalmente uno hace para ver si es que una inversión es buena o no, es que saca el promedio de la inversión. Entonces acá yo saqué el promedio de estos 5 valores y me dio 4,6%. Ese es como uno puede esperar que más o menos si es que invierte harto años, ese va a ser el retorno de la inversión, en promedio, durante la mayoría, o en promedio de esos años. Ahora si hago lo mismo para el fondo E, fíjense que varía mucho menos. No tiene retornos tan extremos ni para el lado positivo ni para el lado negativo, pero el promedio es más bajo, es de 3,2. Entonces, si yo comparo estas dos inversiones, el fondo A con el fondo E, solamente por retorno, que en general no es una muy buena idea, pero si las comparo solamente por retorno, podría decir que el fondo A es mejor inversión. Pero ahora uno también quiere como de alguna forma, uno tiende a preferir estas acciones, estas inversiones, que son las que son más constantes. Uno tiende a preferir las máquinas que generan la plata de forma más constante. No quiere tanta volatilidad, en general a las personas no les gusta esto. Quiere ser capaz de predecir que la cantidad de plata que le va a producir va a ser más o menos siempre la misma. Entonces hay una forma de medir esto, que se la voy a explicar súper simple, no es exactamente la fórmula matemática de hacerlo, pero es la idea, el concepto general. Y es que uno toma, estos son por ejemplo el fondo A, son las distintas rentabilidades, acá no se nota muy bien el gráfico, pero acá está el 0% y acá está el 10%. Entonces son las distintas rentabilidades que tuvo el fondo A, las mismas que les mostré en la tabla anterior, pero graficadas. Y uno traza el promedio, que es de 4,6. Acá justo coincide con la rentabilidad del 2015, pero eso es coincidencia, podría no coincidir con ningún año. Y lo que hace es que dibuja una línea entre cada uno de los puntos y el promedio. Entonces acá está la línea del 2014, ahí está la línea del 2015, no sé si la ven, es de largo cero, entonces no se ve. Ahí está la línea del 2016, la línea del 2017 y la línea del 2018. Y lo que hace es que suma todas estas líneas y obtiene una medición de volatilidad o de varianza. Y en este caso la sumé y me dio 1,9. Ahora puedo hacer lo mismo para el fondo E, si se fijan varía mucho menos. Trazo el promedio, dibujo las líneas, las sumo y me da una volatilidad del 0,7. Entonces yo puedo comparar estas dos inversiones ahora no solo como retorno esperado, sino que también como volatilidad. Y ahora el fondo A no es tan bacán, porque si bien tiene un buen retorno esperado, tiene una volatilidad mayor y eso lo hace un poco menos atractivo. Y en general para cualquier par de inversiones yo le puedo medir esto y las puedo comparar así. Y eso es un poco lo que uno hace. Uno agarra un gráfico donde en un eje está el retorno y en otro eje está el riesgo y va graficando las inversiones para poder compararlas. Entonces el fondo A estaría ahí y el fondo B estaría ahí. Si se fijan, como trade-off, por así decirlo, de que a mayor riesgo hay mayor retorno, es muy propio del mundo en general. Es como el viejo dicho, el que no se arriesga no cruza el río. Como que, no sé, yo nunca he hecho salto base y nunca lo haría, pero debe ser demasiado bacán sentir que estáis volando, entonces el beneficio es muy bueno. Y es propio del mundo, o sea, las oportunidades buenas de inversión para ganar mucha plata están en las cosas muy riesgosas.
como las cosas medias novedosas, oscuras, que nadie conocía. En algún minuto Internet era algo que nadie conocía. Entonces las empresas que empezaron a desarrollar productos en Internet, como Amazon, por ejemplo, que fue una de las primeras tiendas por Internet, les fue muy bien. Ahora hubo otras empresas también de Internet que les fue muy mal, porque no agarraron bien la esencia de Internet y quebraron. Entonces ahí está como el riesgo inherente. Y de hecho el mercado como que de alguna forma se equilibra para que esto sea así. Si es que empiezan a aparecer máquinas que son muy rentables y muy poco riesgosas, todo el mundo las quiere comprar. Entonces esas máquinas se vuelven más caras y como el retorno depende, además de lo que genera, de la plata, de lo cuánto te cuesta la máquina, si la máquina se va haciendo más cara, tu retorno va bajando. Entonces una inversión que puede ser buena al principio, termina bajando, siendo de poco riesgo, pero de menor retorno. Así es como se va equilibrando el mercado. Y por eso en general las inversiones que están acá, de muy poco riesgo y de mucho retorno, son estafas. ¿Ya? Solo para que se hagan una idea, una inversión real, por ejemplo, las acciones están por acá, de alto riesgo y alto retorno. Y esa, en promedio, más o menos, te dan como 10% al año. No es más que eso. Entonces, si encontráis una inversión que está por acá, que te da 10%, lo más probable es que sea una estafa. Y es, por ejemplo, el caso de Asset Inversions. Asset Inversions te prometía 38% al año garantizado. ¿Cachai? Entonces, si uno tiene la noción de que 10% al año con riesgo es lo normal, que te ofrezcan 38% al año garantizado, no dice hasta usted está al tiro. No tenéis que ni pensarlo ni un segundo. Obvio que es mentira. Entonces, volviendo a este gráfico, existe como esta tendencia a que a mayor riesgo, en mayor retorno, y uno puede como trazar la línea donde están todas las inversiones, como el límite de las inversiones reales. Después, más allá de ese límite, están las estafas. Y debajo del límite hay distintos tipos de inversiones, algunas buenas, otras no tan buenas. Y en general, las únicas que son las más óptimas están en esta curva. Porque si es que, por ejemplo, yo tomo esa roja de ahí, puedo encontrar una inversión con el mismo riesgo, pero que me da mejor retorno, o puedo encontrar una inversión que me da el mismo retorno, pero con mucho menor riesgo. Entonces puedo elegir una de estas dos. No tengo para qué elegir eso. Sin embargo, igual uno tiene que elegir en qué nivel de riesgo va a estar. Entonces, lo que uno hace normalmente es que dice, ok, este es el máximo riesgo que estoy dispuesto a aceptar, y elige el punto factible, o sea, no la estafa, sino que debajo de la curva, que me da el mejor retorno para ese riesgo, que en este caso sería ese punto de ahí. Ahora, uno cuando piensa en riesgo, piensa como que va a perder toda su plata, que es como que es súper terrible el riesgo y no quiero tener mucho riesgo. De hecho, una vez le dije a mi mamá, mira, mi mamá está presente en todo caso. Mamá, ¿sabes que estas inversiones son un poco riesgosas, pero igual rentan bien? Y me dijo, no, yo no quiero nada de riesgo, no, vámonos a algo seguro. Y eso yo creo que le pasa a todo el mundo. Porque uno se imagina que el riesgo es como que va a perder toda su plata, y en verdad no es así. Es más que nada, mira, esta es una acción, por ejemplo, esta es una inversión de alto riesgo, y si se fijan en promedio la opción sube. No es, solo que tiene altos vaivenes, altos sub y baja. Entonces, lo que uno quiere evitar es que justo cuando necesites la plata, te toque en un punto bajo. Y obviamente una inversión que tiene más vaivenes, tenéis más probabilidad de que te toque en un punto bajo cuando necesites la plata. Porque en teoría uno no sabe muy bien cuándo necesitas la plata. Ahora, obviamente eso depende del tipo de inversión. Si estoy invirtiendo para un matrimonio, por ejemplo, y yo sé que el matrimonio es en un año más, y cuando sea el matrimonio voy a tener que sacar toda la plata, porque voy a tener que pagarle a la banquetera, y la banquetera no me va a hacer el matrimonio si es que no le pago antes del matrimonio. Entonces, voy a tener que sacar toda la plata, ahí no te conviene mucho invertir a riesgo. Un año en general no es un plazo muy largo para una inversión. Y vais a necesitar sacar toda la plata de una. Entonces, ahí si justo te toca que el día antes de tu matrimonio baja la bolsa, vais a tener un matrimonio bien pobre. Por otro lado, si estás invirtiendo muy a largo plazo para tu jubilación o para generar un ingreso extra, donde primero el plazo es súper largo y segundo no vas a sacar tu plata todo el rato, sino que vas a sacar de a poquito, ahí podéis tomar más riesgo y es lo que más te conviene porque vas a tener mejores retornos. Y bueno, ya dado este como framework de inversiones, les quiero contar un poco como distintas alternativas de inversión y dónde más o menos se ubican en la frontera de riesgo-retorno. Vamos a partir por la peor inversión de todas. No sé si se les ocurre cuál es. El casino. Y el casino es una muy mala inversión porque es una muy buena inversión para el dueño del casino. Al final, el casino es la máquina para generar plata para el dueño del casino. Entonces tú eres la persona que le va pasando los billetes dentro de la máquina. Entonces, al final tiene un retorno esperado positivo para el casino que se paga con un retorno esperado negativo para ti. Así es como funciona el casino. Y
Y eso pasa, pero sin embargo tiene un riesgo súper alto, porque a veces uno gana mucha plata, o a veces pierde toda su plata, o pierde un poquito. Entonces el casino se ubica como por ahí. Un riesgo alto, pero un retorno negativo, o sea, ni siquiera un retorno positivo. Bien alejado de la frontera, por lo tanto una pésima inversión. Al final como que las estafas están como bien lejos de la frontera y a este lado de la frontera. Esa es como la forma de cachar las estafas. Estas porque son mentiras y estas porque son muy malas, derechamente. Ahora necesitamos invertir en dólares. Y en general el dólar es una buena inversión cuando tu moneda tiene mucha inflación, como el caso de Venezuela, por ejemplo, de Zimbabue, que llegó como a un billete de 100 trillones de dólares, bastante ridícula. En esos casos es una buena inversión, porque la razón es que está como demostrado que en el largo plazo te renta como la diferencia entre la inflación de las dos monedas. Entonces, por ejemplo, en los últimos 10 años el peso rentó 2,3% y el dólar rentó 1,6%. Entonces uno esperaría que en promedio el dólar rente 0,7%, que no es mucho. Y sin embargo el dólar se mueve harto, porque depende harto de los vaivenes de la economía. Entonces es una inversión que está como por acá. Tiene un retorno bajito y un riesgo más o menos moderado, como considerable. Ahora los departamentos. Uno en general compra un departamento ya sea para arrendarlo o para esperar a que suba su precio, porque en general el promedio de los departamentos suben porque como que se van acabando los terrenos en las ciudades. Y esas dos cosas te generan retorno y te generan rentabilidad. Y en Chile últimamente han sido una muy buena inversión. Yo creo que un poco por un fenómeno medio socioeconómico de Chile, que es como que al país como que ha subido mucho su situación en un tiempo muy corto, su situación económica. Pero en otros países no es tan buena. Pero en el caso de Chile yo los pondría como por ahí, más o menos, los departamentos. Tienen un retorno bastante decente y un riesgo que no es tan alto, pero igual hay un riesgo de que, por ejemplo, el arrendatario no te pague, o que justo el barrio donde compraste el departamento le pongan un basural al lado y se vaya el precio para abajo, o que tengáis un incendio y tengáis que remodelarlo entero, entonces, y gastéis mucha plata en eso. Entonces están por ahí. El otro problema que tienen los departamentos es que, si bien son una inversión más o menos buena, requiere harto tiempo dedicarle. Tienes que estar preocupado de arrendarle el departamento, cuando se te da el arrendatario, buscarte uno nuevo, arreglar, por ejemplo, si es que hay un arreglo que tengáis que hacer, tienes que hacerlo tú. Y todo eso te quita tiempo y te quita al final también rentabilidad. Pero te quita tiempo y el otro problema que tienen los departamentos es que uno no puede invertir, por ejemplo, 100 lucas en departamentos todos los meses. Porque uno no puede comprar 100 lucas en un departamento, tiene que comprarse o un departamento entero o no comprarse nada. Y entonces eso lo hace que los departamentos, si bien son una buena inversión, no es tan bacán en el sentido de que no te quita nada de tiempo. Los depósitos a plazo son instrumentos que te dan los bancos, estos sí tienen rentabilidad garantizada por el banco, y también si es que el banco no es capaz de pagártelo, está garantizado por el Estado a veces. Entonces, eso hace que tengan un riesgo muy bajo. Igual el riesgo no es cero, porque podría haber una crisis global y el Estado no poder pagarte, o podría quebrar el Estado, no sé, en caso de una invasión alienígena, por ejemplo. Entonces, el riesgo nunca es cero, en nada nunca es cero. Pero es poquito, y el retorno también es poquito, también por los que le decía. O sea, si fuera muy bueno, rápidamente serían más caros y bajaría el retorno. Entonces, si bien los retornos son buenos para el nivel de riesgo, no vaya a llegar a 100 millones ahorrando el café de Starbucks en depósito a plazo. Eso se logra en riesgo y retornos de por acá, no acá. Entonces, sirven para ciertas cosas, pero no son muy buenos como inversión en general. Ahora, en el otro extremo están las acciones. Bueno, si no sabes la bolsa, me imagino que tampoco sabes lo que son las acciones, ¿o alguien sabe lo que son las acciones? ¿No? Las acciones al final es súper simple, es lo que me habría dicho mi abuelo, no sé por qué no me dijo esto, es comprar un pedacito de una empresa, es solo eso. Entonces, como las empresas, a veces, la mayoría de las veces tienen más ingresos que sus costos, tú te llevas esa diferencia, o un pedacito de esa diferencia según lo que te corresponda por tu acción. Entonces son obviamente súper riesgosas, porque la empresa puede ser, no sé, por ejemplo, la TAM es una acción que está listada, entonces un día tienes planificado que estos son sus ingresos y estos son sus costos, suben por alguna razón los precios de los combustibles, los costos se van al cielo y la empresa ese año pierde plata, no gana. Entonces, eso hace que tu acción baje y que tu rentabilidad baje. Entonces son bien riesgosos. Tienen un poco esta como riesgo inherente del mundo social. Entonces, por eso mismo, uno lo que trata de hacer con las acciones es diversificar por empresa. O sea, en vez de comprar una sola acción de una sola empresa, compra acciones de varias empresas. Tratando de
evitar este riesgo como por cosas particulares que le pueden pasar a esa empresa. O incluso lo puede hacer por industria. O sea, no voy a comprar solo empresas mineras porque voy a bajar el precio del cobre y todas van a bajar, sino que voy a comprar de distintos rubros. O incluso por país. Entonces no voy a comprar solo empresas de Chile, sino que voy a comprar también de Estados Unidos, de Europa, porque ahí si hay una crisis en uno de esos países, bueno, quizás en los otros países no hay crisis y mi inversión no se ve tan afectada. Y en ese caso, esas como acciones diversificadas está como por acá. Hay un modelo matemático que demuestra que cuando uno diversifica no baja mucho el retorno, pero el riesgo baja harto. Entonces están como por ahí más o menos. Ahora, igual invertir así es bien tedioso porque tenéis que, no sé, si queréis invertir en 20 acciones, por ejemplo, para estar bien diversificado, si queréis invertir 100 lucas todos los meses, tenéis que estar comprando a 5 lucas acciones de cada una de esas 20 empresas, lo cual es una lata. Entonces, y si queréis ya meterte a comprar acciones de otros países es mucho más complicado, no es como llegar y ir directamente a... O sea, tendréis que ir a una corredora a otro país, para pedirle plata, no sé, por SWIFT, de alguna forma al banco de la corredora. Entonces, se pone mucho más complicado cuando uno quiere diversificar. Y ahí es cuando nacen los fondos. Los fondos lo que hacen es que agarran como la plata de hartas personas y ellos son los que se preocupan de hacer la inversión. Entonces, hay fondos accionarios, por ejemplo, que juntan la plata de hartas personas y compran acciones de distintas empresas. Y uno lo que hace es que no invierte directamente en las empresas, sino que invierte en el fondo, le pasa la plata al fondo, y el fondo es el que va y compra las acciones a nombre de todos los partícipes que se van del fondo. Entonces hay fondos accionarios, hay fondos inmobiliarios que hacen lo mismo pero con departamentos, y hay fondos de lo que se le ocurre. De hecho, Warren Buffett le recomendó a su señora que si se moría, invirtiera toda su plata en fondos de bajo costo, accionarios de bajo costo. Entonces, en general, los fondos son una súper buena estrategia de inversión, como muy cercana a la frontera y hay fondos para todos los tipos de riesgo. Digamos. El problema que tienen en Chile es que este administrador, que es el que te administra el fondo, normalmente te cobra una comisión por eso. Entonces, por darles un ejemplo, este es un fondo que no voy a decir cuál es, pero que es un fondo real. Hay un fondo que la máquina en la que invierte, que compra, entonces toda la gente le pasa plata a este fondo y el fondo va y compra una máquina que renta 6% al año, más o menos, en promedio. A veces más, a veces menos por lo que le explicaba el riesgo, pero más o menos 6%. Y este fondo va y cobra un 3% de eso. Entonces, se queda con la mitad de la utilidad, pero el riesgo te lo lleva tú entero. Entonces, como que en la frontera esto se ve más o menos como así. Es como la misma frontera, pero como bajada por las comisiones. Entonces, las personas con plata pueden acceder a estos fondos a comisiones mucho más bajas, que lo hace que estén mucho más cerca de la frontera, pero las personas sin plata están como por acá nomás. Y eso igual es fome. Entonces, ahí fue que, bueno, esto es como publicidad media descarada, no es la idea, sino que es contarle un poco por qué hicimos Fintual. Y fue que vimos que este problema, dijimos, vamos a hacer fondos que solo cobren 1%. Y lo vamos a hacer porque nosotros tenemos costos, podemos automatizar más los procesos y tener costos más baratos. Entonces, hicimos 3 fondos al principio, que están como cerca de la frontera, y uno combinando estos distintos fondos puede estar como más cerca de la frontera. Y esas son como un poco las alternativas de inversión que existen en el país. Antes como que si uno invertía en fondos mutuos, la mayoría no eran muy buenos, entonces las mejores inversiones eran directamente venderse en acciones, en departamentos o en depósito a plazo. Y esas eran básicamente las opciones, un poco mejor que los fondos. Y después estaban los fondos, pero que como les decía no eran muy buenos. Ya, ahora un poco como las conclusiones, los que quiero que se queden con esta charla, es que uno, es muy importante que definan el riesgo, y el riesgo depende de la inversión que van a hacer. No es lo mismo invertir para tu jubilación que invertir para comprarte un auto en un año más. Y una vez que defines el riesgo, busca cuál es la mejor inversión para ese nivel de riesgo. Y finalmente también lo que les quiero decir es que es importante el tiempo libre. O sea, una inversión te puede dar mejor retorno, pero si te quita todo tu tiempo, al final lo que es una pega, no es una inversión. Entonces, tampoco es algo necesariamente bueno. Muchas gracias.